Buenas noches, bienvenidos a esta ventana de opinión. Alberto Núñez Borja los saluda. Hoy día de hoy tratemos un tema fuera de lo común y realmente es un tema que me llena de alegría. Hagamos una pequeña remembranza. El 12 de mayo de 1551, repito, 12 de mayo de 1551, fue fundada la Universidad Mayor de San Marcos, la decana de América. La primera universidad. Esta universidad ha tenido protagonismo toda la vida en el curso y en el devenir de la historia del Perú. ¿Qué les parece? ¿Cuántos años hace? 12 de mayo de 1551. Y es la primera vez, ahora un 15 de octubre del año 2019, que se ha recibido una primera tesis. ¿Por qué causa alegría? Porque es la primera vez que 5 jurados quechohablantes han recibido una tesis a Rosana Quispe Collantes para un doctorado en quechua. La tesis ha sido íntegramente desarrollada en quechua, escrita en quechua y sustentada en quechua. Rosana Quispe Collantes viene de tener una maestría en la PUC, en la Universidad Católica del Perú. Y acá tiene esta señora una maestría. El siguiente paso obviamente era el doctorado. Ha sustentado su tesis y ha sido aprobada por unanimidad. 5 catedráticos quechohablantes, una señora quechohablante, que es actualmente catedrática también. Rosana Quispe Collantes, un hito en la historia del Perú. En esta circunstancia en que la mayoría de personas hablan de indios ignorantes, de cholos subversivos, cholos terroristas, indios terroristas. Esto es una bofetada, y una bofetada tremenda. La tesis se llama, la traducción en quechua, Llanto de Sangre. Es una tesis sobre un conocido académico cusqueño y habla del sincretismo de la religión, como la religión que viene, la religión andina. Es una tesis preciosa. Obviamente también hay una original en castellano. Y trata en cierta manera de hacer ver a través de la antropología, trata de hacer ver cómo una cultura que vino de Europa trató de superponerse a las ciudadelas que encontraba, trató de superponer su cultura y su civilización. Y para la historia fría, la historia que no es que no perdone, sino que es sumamente objetiva, usaron a la religión para amedrentar a la población andina. ¿Lo lograron? Creo que no. Lo que han creado son sentimientos de frustración, odio envejecido. Y esta población andina quechohablante, algunos hablan con todo orgullo el quechua, otros ocultan su capacidad para hablar este idioma. Se dijo que el quechua no tenía escritura y que no era idioma, que era un dialecto. No han podido destruir los ideogramas que han subsistido a través de la historia en los tejidos y en los telares, en los dibujos, que son ideogramas, igual que los ideogramas chinos, y cuentan historias. Los simples quipus eran para los escolares, la gente que recién aprendía matemática. No se explica sino cómo esta cultura andina ya sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol, que había planetas y que había un ciclo en las estaciones
y eso lo calculaban matemáticamente. Nos explica cómo pudieron sacar el agua de lo profundo del río y elevarlo a las llanuras a través de canales diseñados matemáticamente. Nos explica el gran Capajñán, que unía todo Sudamérica, llegando hasta la Argentina. Esta ruta, y que tenían graduado el paso de manera que era una suerte de pequeñas graderías que pequeña ir ascendiendo, bajando, sin que el corredor, el chasqui, sufriese alteraciones, o el mismo tránsito de las llamas, de las alpacas, que eran los animales de carga, subiese atraso, subiese percances. Acá ya se conocía, y esta tesis lo refleja de la doctora, hoy doctora Rosana Quispe Collantes, esta maestra que ha tenido el arrojo y la valentía de sustentar una tesis, marca un hito, y marca un hito por estas cosas que estoy refiriendo. Anecdóticas no, el testimonio de la historia es frío. Trajeron una cultura diferente, la trataron de imponer, no lo consiguieron. Trajeron una civilización que se superpuso sobre las piedras incaicas, sobre los muros incaicos, las ciudadelas incaicas. Testigo mudo de esto es el templo de Coricancha, Sacsayhuamán, las iglesias de Cusco, construidas sobre los cimientos de arquitectura inca, arquitectura andina. Da que pensar, y pregunto, ¿por qué esta noticia ha sido silenciada? ¿Por qué ese temor a una raza que es mayoría en la región andina sureña y que va siendo mayoría, un grupo de personas que va siendo mayoría y que tiene en la región sur y que tienen costumbres ancestrales que han sabido mantener? Cuando en Europa se perseguían a Galileo Galilei y a Copérnico, acá ya por decir la herejía, que la Tierra no era el centro del universo, aquí ya se sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol, se conocían las órbitas de la Luna. Mientras en Europa no podían fundir una pieza de oro, acá fundían oro a toneladas, usando el viento de la puna. Mientras en Europa hablaban del río Nilo y del delta del Nilo como la agricultura más poderosa, o el trigo de Armenia, pues aquí en el Perú había andenes y había canales, irrigaciones. Cabe la pregunta entonces, ¿quién estaba más atrasado? ¿Los europeos o la cultura inca? Y también cabe la pregunta, ¿quién estaba no más atrasado? ¿Qué país estaba en quiebra? ¿Qué naciones estaban en quiebra? ¿Los europeos o los incas? ¿Quién tenía hambruna? ¿Los europeos o los incas? ¿Y quién tenían sistemas de vidas organizados que trataron de destruir la gente que vino de Europa? Me niego a decir conquistadores, usurpadores. La historia sencillamente va a calificar los actos de barbarie que tuvieron las personas que vinieron de Europa. A esta gente, Rosana Quispe Collantes les rinde homenaje al sustentar su tesis en quechua, con un jurado quechohablante, 5 catedráticos quechohablantes. Increíble, no, una bofetada, y una bofetada que va a quedar plasmada en la historia, como los tantos abusos que se ha hecho con esta cultura y con esta nación. Increíble cosa. Me tengo que despedir. Los espero mañana también, a esta misma hora. Chao.